my mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting, shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the gosh sound deep. Whispers in my ear. Una de las historias que más me ha impactado fue una que me contó mi mamá sobre mi tío. Él tenía como 7 años y pues mi familia, bueno, en ese entonces la familia de mi mamá, que eran mis tíos y mis abuelos, pues era un poco extensa, eran 11 personas. Entonces, pues la economía estaba un poco mal, lo que obligó a mi tío a trabajar desde niño. Estamos hablando de ahí unos 7 años, entre 7 años y 10 años. Mis tíos vivían o los hermanos de mi mamá y mi mamá vivían en un ranchito. Y como ahí no había donde trabajar, pues mi tío tuvo que buscar un lugar un poco alejado donde sí hubiera trabajo. Pero pues al ser de bajos recursos, usted tenía que ir caminando. Entonces un día fue al trabajo, como todos los días. Yo lo habían contratado en un campo de golf que estaba a unos cuantos kilómetros de ahí, de la casa. Pero su rutina era pararse a las 4 de la mañana, irse caminando y llegar por ahí de las 7 de la mañana a recoger pelotas de golf o cargar palos de golf. Pero entonces, algún día mi mamá cuenta que le vio raro a mi tío, que lo vieron raro y estuvo una semana así como que raro. Ella pues no le preguntó qué había pasado, pero sí lo notaba raro. Mi abuela fue la que después de unas 2 semanas que empezó a bajar de peso, mi tío le empezó a preguntar que qué había pasado, por qué no quería comer, por qué no quería jugar, por qué no hacía las cosas que antes hacía. O sea, de pasar a ser un niño, de ser un niño alegre pasó a ser un niño triste, como que sin ganas, como si estuviera enfermo, pero pues no tosía ni tenía algún síntoma, solo no comía. Y le pregunto a mi abuela qué tenía, y ella le dijo, pues nada, solo no tengo hambre y me siento cansado. Y ya al siguiente día lo ve igual, pero ya estaba bajando de peso. Entonces le decía, pues ¿qué te pasó? O sea, cuéntame qué pasó en la semana. Me dice, pues nada, o sea, el lunes no fui a trabajar, me fui caminando por un llano, que ahí pues es un llano. No hay casas alrededor, es un llano así, nada más unos cuantos árboles, y lo demás es como si hubiera hierba a la altura, como unos 2-3 centímetros de altura, y pues no hay nada grande que pueda ocultar o hacer que se pierda la gente, porque todo está visible. Entonces dice que iba caminando y dice que a lo lejos nada más vio a una señora muy recta, muy blanca, caminaba muy recta, y tenía su vestido. Y dice que la vio pasar, dice que la saludó, y no le, o sea, sí le dio desconfianza, pero pues solo eso, no fue como que algo más. Y dice que pues ya al día siguiente fue que empezó a dejar de comer.
Pero dice que él no sintió miedo, que no sintió nada, que solo pasó al lado de ella, la saludó y se fue. Y ya después volteó y no vio a nadie, pero dijo que se escondería en algún lugar o no sé. Pero estamos hablando que esto pasó a las 5 de la mañana, todavía ni siquiera salía el sol. Y entonces, pues ya preguntando ahí a la gente, pues habían dicho que mi abuela encontró que había gente que había visto una mujer muy blanca andando por el llano, pero nadie supo quién era. Y había gente que dijo que pues en realidad no era una persona, era un fantasma de una mujer. Que curiosamente eso pasó donde hay una casa que está hecha como si fuera un rodeo para los toros. Y dicen que ahí vivía gente muy rica, pero por alguna extraña razón desaparecieron. El lugar se quedó abandonado y al día de hoy pues ya son puras casas, estructuras y cuartos cayéndose, pero sí está ese espacio donde metían a los toros. Entonces, eso hablando todavía antes de que mi tío naciera. Entonces ya como se dejó, pues ahí empezaron a hacer brujería, porque era un lugar alejado, no había gente, no había luz, no había nada. Entonces empezaron a hacer brujería. Y justo al lado de ahí fue donde vio a la señora. Entonces ya mi abuela pues estuvo informando y le dijeron que mi tío tenía un espanto, que se había espantado, pero que como él no lo había como asimilado, mentalmente no lo había asimilado, pero su cuerpo sí lo había resentido. Entonces pues no sé, como que le habían robado toda esa energía de niño, esas ganas de seguir jugando y todo eso. Y poco a poco estaba decayendo. Y la única forma en que regresó el apetito a mi tío fue en que lo fueron a barrer. Le hicieron una limpia y fue como al día siguiente como si nada. Otra vez estaba jugando, estaba comiendo y todo eso. Y si bien a mi tío no lo espantó, pues sí fue algo así como que muy raro. Pues está fuerte porque pues sí vieron resultados físicos malos, ¿no? Pero él dice que la vio y no la vio así como que feo, no estaba deforme, ni tenía heridas, ni nada de eso. Solo una mujer que andaba caminando por ahí, por el llano, y ya. También ese mismo tío, pero ya más grande, por ahí de los 30 y algo. Estamos hablando de 2010, 2012. Él se fue a Estados Unidos y estuvo trabajando, dando mantenimiento a lugares que tiene su patrón. Su patrón tenía bares, tenía departamentos y cosillas así. Pero su trabajo era por la noche. Si se descomponía algo en el día, él iba en la noche y lo arreglaba y al siguiente día estaba pues arreglado. Entonces así era su forma de trabajo, porque principalmente no había gente a esas horas, ¿no? Que cerraban los establecimientos. Me cuenta algún día que el patrón lo mandó a un bar y llegó, armó sus cosas, preparó la herramienta, estuvo ahí y pues ya se hinca para arreglar algo que está abajo de la mesa de la barra donde sirven los que atienden la cantina. Y pues ya se pone a arreglar, está arreglando y o sea, estaba hincado y sin voltear a ver, nada más escuchando, pues se dio cuenta que alguien venía. Pero esa persona pues dijo, pues es un encargado de aquí, ¿no? Bien, aquí es el velador, el que está cuidando en la noche. Pero pues no, o sea, como no había forma de que entrara gente, porque pues era un lugar al que solo tenía acceso la gente con llaves de ese lugar, pues no le preocupó porque pues no se podía meter nadie
no, no había forma de que alguien se hubiera quedado ahí porque pues es un lugar controlado. Pues él no le preocupó mucho la situación, entonces pues digo, siguió haciendo lo suyo sin prestar atención prestar atención me refiero a que haya visto o que haya volteado a ver qué era lo que pasaba, porque pues sí estaba escuchando que caminaban y que se sentaban al lado de él. Y ya cuando se sentaban al lado de él, pues él alcanzó a ver las botas del señor y los pies, la rodilla, pero nunca la cara. Y entonces pues ya estuvo ahí, lo saludó, estuvo platicando y pues ya tuvieron su plática, estuvieron ahí por ahí de unas 2 horas platicando. Mi tío en lo suyo y el señor pues, sentado a un lado de él. Repito, pues solo le veía las piernas porque pues él estaba agachado haciendo unas cosas. Y pues ya, ese día platicó muy bien, estuvo platicando de la vida, cosas así. Y al siguiente día fue otra vez porque había que hacer más reparaciones. Y otra vez llegó ese mismo señor a la misma hora que el día anterior. Y pues ya más en confianza siguió preguntando, platicando y todo eso. Y pues ahí, pues él, pues dijo, no, pues es el velador. Entonces pues ya pasaron unos días, 3 días, trabajando en el mismo lugar, arreglando de noche. Y ya cuando por fin terminó el trabajo, pues ya va en la mañana a cobrar. Y pues él pregunta que cómo se llamaba el velador. Y ya pues le dicen, no, pues ¿cuál velador? Si aquí en la noche no viene nadie. Se queda solo con llave y nadie viene a cuidar o a hacer cosas. La única persona que pudo haber entrado era él. Y dice, no, pero ¿cómo? Si yo estuve toda la semana platicando con un señor que se llama tal y tal y tal. Y dice, pues no es posible, o sea, no puede ser posible eso, porque no dejamos entrar a nadie que no sea usted. Y le dice, pero pues el señor me dijo que tenía aquí, era dueño de estas partes. Y pues le dijeron, ¿y cómo se llama? Ya le dijo el nombre, ahorita no lo recuerdo, pero le dijo un nombre. Dice, pero pues es que ese señor ya tiene años de fallecido. No entiendo, o sea, cómo es que lo conoce. Digo, pues que yo estoy hablando con él en estos días. Venía a tal hora y me encontraba aquí arreglando cosas y pues yo nunca lo vi, pero sí pues, platiqué con él, o sea, lo escuchaba, estaba aquí al lado de mí, me contaba todo esto y lo que estoy diciendo pues viene de él, no es que haya investigado o algo así. Dice, no, pues nunca se había escuchado eso y el señor que usted menciona pues era el anterior dueño de aquí que falleció hace no sé cuánto tiempo. Entonces pues ya ahí mi tío dice que sintió como le dio escalofríos en todo el cuerpo y pues se enteró que la persona con la que estuvo hablando toda la semana era una persona que había fallecido hace varios años, que sí era dueña de ahí, pero pues ya eran otros dueños diferentes. Tengo la historia de una esposa de un primo, que esto yo lo sé de fuente así muy cercana y confiable. Hace unos 15 años, yo creo, unos 15 años, mi primo había tenido a su hijo, era un bebé todavía, pero en ese año, en el primer año de vida del niño, tuvieron un accidente. Iba manejando la esposa y el primo iba con el hijo.
Entonces tuve un accidente en carro y pues mi primo se aseguró de abrazar bien al niño para que no le pasara nada. Y pues afortunadamente no le pasó nada al niño ni a él, solo golpes que recibió, pero la esposa sí quedó como en coma y cuando pudo despertar de ese coma que tuvo, los doctores le dijeron a mi primo que pues ya no, que ella no se le había reseteado toda la memoria, no sabía hablar, no sabía comer, no sabía ir al baño, entonces prácticamente era otro bebé. Y pues mi primo se hizo cargo de los dos, de su hijo y de su esposa. Y le empezó a enseñar a comer, empezó a enseñarla a ir al baño, a hablar y todo eso. Y pues llevó un tiempo toda esa recuperación. Pero todo ese tiempo de recuperación había cosas que no cuadraban con la situación o eran muy raras. Dice que pues él dormía con ella, pero después de ese accidente y que ella ya estaba en casa, empezó a escuchar cómo se movían las cosas en la noche. Y pues al inicio pues dijo, pues es que esta cosa, o es el viento, o es esto. Pero luego ya se movían las sillas más fuerte, tiraban las cosas de la cocina, tiraban los platos. Y pues ahora sí fue a checar qué era. Pues no vio nada, ¿no? Pero sí veía todo desordenado como en las películas, todo así tirado, todo volteado, como si hubiera pasado un tornado. Y pues ya se le empezó a hacer algo raro. Y eso pues se fue gradual hasta que ya hubo mucho desastre. Me tiraban muchas cosas, ese tipo de cosas. Y la esposa cuando empezó a volver a hablar había un momento donde hablaba como con guturales. Y pues espantaba a mi primo. Porque pues esos sonidos no eran normales para su registro de voz, era una voz aguda. Y hablaba muy grave, haciendo guturales. Y entonces, pues eso pasó, otra vez evolucionó de cada vez más, hacia más, cambiaba de voz, se caían las cosas. Y luego incluso un día dice que lo encontró levitando al lado de él. Y fue donde ya empezó a buscar, a moverse. Y estaba buscando quién hizo un exorcismo, porque pues ya eso no era normal, ¿no? Entonces estuve buscando padres que pudieran hacer eso. Y los padres que estaban en ese lugar donde vivían, pues no podían hacerlo, pero sí le mandaron a una persona. Entonces ya eventualmente llegó y esa persona pues sí le empezó a decir qué pasó. Dice, no, pues que tuvimos un accidente, pues ella estuvo en coma y después pues no recordaba nada y ahorita ya que ya está mejor, que ya ahora sí ya recuerda cómo hacer cosas y todo eso. Pues de repente habla con culturales, la encuentro levitando o tiene una fuerza, ¿no? Que es descomunal y pues ya se me hace que aquí hay algo más borrado, ¿no? Y ya estuvo platicando la historia, cómo estuvo, dónde fue el accidente, todo eso. Le comentaba a la persona que pues las carreteras son un lugar que están llenas de energía negativa, que seguramente como tuvo el accidente y estuvo vulnerable energéticamente, una mala energía se le pegó y la llevó con ella y ni siquiera era como que haya olvidado todo por el golpe, sino por esa energía negativa, ¿no? Entonces, pues ya estuvo ahí checándola varios tiempo, muchos días, y pues sí llegó el momento donde le dijo ya pues está lista para ser exorcizada, porque para eso no sé si sepas, pero
tienes que tener bueno, la persona que se lo va a practicar tiene que estar bien saludablemente porque si no puede pues fallecer en el proceso, porque es un proceso muy demandante y pues entre mejor está la persona pues está tiene más probabilidades de que se salga con vida. Entonces ya prepararon todo, la, la tenían ahí y el padre le dijo a mi primo que si quería estar presente o prefería retirarse, porque si iba a estar algo pesado. Y pues él se quedó, ¿no? Se quedó ahí para ayudar y todo eso. Y pues dice que empezó a rezar el padre, empezó a hacer cosas. Y de repente la esposa se para muy molesta, se sienta en la cama con los ojos en blanco, la cara deforme y empieza a hablar quién sabe qué cosas con una voz muy grave. Y las cosas se empiezan a mover. Y se ve así tal cual en las películas, en la película del exorcismo, así tal cual pasó. Entonces ya estuvieron ahí haciéndole todo eso, todo ese procedimiento y la querían agarrar y la agarraban, pero no podían. Dos personas contra ella, no podían detenerla y al final pues sí, sí salió todo eso, pero ella pues no tiene ni recuerdos de esos periodos donde cambiaba de personalidad. Y pues sí, ya después de que lo pudieron exorcizar y que todo salió bien, después de toda esa noche de gritos y de aventar y de cosas raras, la persona ahora empezó a recordar muy rápidamente todo lo que le hacía falta recordar después del accidente, ¿no? Y antes del accidente también, porque perdió muchas cosas, muchos recuerdos. Entonces sí, sí, incluso yo le pregunté, pero, o sea, sí es cierto, entonces eso de que las cosas levitan y que se caen y que se voltean o aparecen de cabeza, o que cambia la voz, o que le cambia la cara y todo, sí me dijo, sí, todo eso es cierto. Todo eso yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta.